los cotizados y desinflados en Antioquia y el eje con el regreso del uribismo. Después de unas presidenciales, hay personajes que quedan bien parados y otros que quedan derrotados. Estos son los personajes de la región que ganaron o perdieron la mayor parte de cara al 2019 con la llegada de Iván Duque al poder. 1. Los cotizados. Luis Pérez. Con Iván Duque gana el gobernador de Antioquia porque le garantiza éxito con la mudanza que viene haciendo del santismo al uribismo desde que llegó a la gobernación. Luis Pérez se empezó a alejar de Juan Manuel Santos, a quien le gerenció la campaña a la presidencia en 2014 en Antioquia, con cartas y reclamos al presidente por el caso Belén de Bajirá, por las regalías a los departamentos en salud y por el auxilio del gobierno nacional para la emergencia de Hidroituango, mientras que va metiendo más cuotas uribistas en su gabinete y se acomoda más a la derecha, como contamos. Pérez estuvo jugando a dos bandos para las presidenciales, con su hermano Mario Pérez en la gerencia de Vargas Lleras en Antioquia, a quien ha apoyado y de quien recibió el aval para lanzarse de gobernador, mientras un sobrino Nicolás Pérez, novato en la política, llegó al Senado como uribista y con el impulso de haber participado en las campañas anteriores de su tío, llegó como delfín al Senado. Incluso, el día de la segunda vuelta Pérez demostró su afinidad con el nuevo presidente antes de que se cerraran las urnas. Con eso, el gobernador aliado de todos y ficha de nadie empieza a acercarse al poder que quedó más fortalecido en las legislativas y presidenciales de este año, y quedará con más campo de juego político dentro de un año, cuando se despida de su despacho en la Alpujarra. Los uribistas pura sangre. Que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se hubiera metido a la campaña de Duque pocos días antes de la consulta de la derecha, le dio protagonismo a una rama uribista aporreada por los líos con la justicia y la negativa de Uribe para dejarlo concursar para candidato presidencial. También porque, si hubiera sido por las legislativas de marzo, el pedazo ramista del Centro Democrático estaría casi totalmente desinflado, pues sus candidatas a Cámara y Senado se quemaron y su hijo Alfredo dentro de poco sale del ruedo en el Congreso. Lo mismo pasa con las figuras regionales del uribismo. Óscar Iván Zuluaga, en Caldas, que empezó silencioso una vez el uribismo escogió a Duque de candidato y aterrizó en la campaña después de la consulta del no, y Fernando Londoño Hoyos, en Antioquia, que empezó haciéndole el feo al ex senador bogotano porque estaba muy al centro, y terminó por aprobarlo poco antes de la consulta. Con esas ramas uribistas en un principio rebeldes, alineadas al final con el resto de casas del partido, el Centro Democrático se fortaleció en la carrera por recuperar la gobernación de Antioquia con Andrés Guerra, el gerente de campaña de Duque, que se puso a recolectarle votos por los 125 municipios y terminó con 1,8 millones para segunda vuelta. También el uribismo tiene el chance de llegar por primera vez a la alcaldía de Medellín con un abanico de candidatos que se van a pelear por recibir el aval del partido más fuerte de Antioquia, que se recargó en los últimos 3 meses y tiene la ventaja de que las maquinarias regionales que mandan por lo común en las locales, como el liberalismo, el conservadurismo, la U y Cambio Radical, quedaron aporreadas con Vargas. Manuel Santiago Mejía, al dueño de uno de los grupos económicos más grandes de Antioquia, Corbeta, que reúne Actronix, al costo, los electrodomésticos Calle y las motos AKT, le sonó la flauta con la coalición de la derecha que ayudó a armar desde el año pasado, como contamos.
Mejía queda más que bien parado, pues ganó por 2 lados. Es las entrañas de Andrés Pastrana, quien lo puso a la cabeza del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, cuando era presidente, y también es cercano a Álvaro Uribe por negocios, quien lo nombró en su época en el Consejo Asesor de Conciencias y el Consejo Directivo de Acción Social. Él es uno de los grandes ganadores de esta contienda electoral porque le salió exitoso el esfuerzo de adherir a ese pastranismo al que se debe con Uribe, y porque la vicepresidenta electa, con más de 1 millón de votos en la consulta de marzo, es Marta Lucía Ramírez, a quien le apostó hace 4 años y también hace 8, con Noemí Sanín. Adriana Gutiérrez, la ex senadora uribista, es la que quedó mejor parada en Caldas con las presidenciales. Tras fracasar en su intento por la alcaldía de Manizales en 2015, en las presidenciales se cotizó como la cara del uribismo y gerente de la campaña de Duque, que coordinó la amalgama de partidos que se le adhirieron al candidato durante la campaña. Primero el liberal y el pedazo conservador heredero de Omar Yepes, luego los azules sierristas, la U de Mauricio Liscano, la de Hernán Penagos y después a Cambio Radical, las mismas fuerzas que rechazó desde que se inventó el nuevo partido, un movimiento uribista de oposición al tradicional barcoyepismo. Aunque, según le dijo ella a La Silla, no está buscando aspiraciones, suena como posible candidata a la gobernación, y con nuevo presidente de su lado puede llegar a serlo. Los mini cafeteros. La fuerza que mandó la parada en las 3 capitales del eje cafetero fue la de Sergio Fajardo, con lo cual el Polo Democrático y los Verdes, partidos que conformaron la coalición Colombia y que tienen representación en el Consejo de Armenia, Pereira y Manizales, tienen cómo armarse para las próximas elecciones locales. Incluso, después de conversar con 6 políticos liberales, conservadoras y uribistas en Manizales y Pereira, supimos que estos perciben en los mini una competencia directa para el próximo año, porque la campaña anticorrupción de Fajardo, la juventud de Iván Duque, que también llegó a la presidencia ondeando esa bandera, más los votos de Petro en segunda vuelta en las 3 capitales, que en las 3 estuvieron entre el 33 y el 37%, muestran que hay una fuerza alternativa emergente que puede llegar a gobernar. En Pereira, el Polo Democrático, encabeza el concejal Carlos Alfredo Crosduaite, y la Alianza Verde, que representa a la concejal Carolina Giraldo, son los que quedan mejor parados. En Armenia, lo hace la concejal Stephanie Gómez, y el Manizales, el director de las Dignidades Agropecuarias Óscar Gutiérrez y el ex candidato a la Cámara Darío Arenas, por el Polo, y cabezas visibles del Verde como los ex candidatos a Congreso Juan Barrera y Alexander Rodríguez. Octavio Cardona y Mario Castaño. La dupla del senador liberal Mario Castaño y el alcalde de Manizales Octavio Cardona fueron el grupo político, aparte del uribismo, que más ganó en el eje cafetero tras el triunfo de Iván Duque. Ellos dos, que empezaron a trabajar en llave desde las elecciones locales del 2015, se pusieron la camiseta por Duque incluso antes de que el Partido Liberal como tal lo hiciera, y se acercaron al Centro Democrático para aportarle la estructura que le puso al Castaño 48.000 votos a Senado y 40.000 a Cámara al candidato de Cardona, José Luis Correa. Esa estructura fue clave para que Duque ganara y no permitiera que en Manizales creciera el progresismo que tenía como hacerlo luego de la victoria en primera vuelta por Fajardo, según le dijeron a La Silla, la ex senadora Adriana Gutiérrez, cabeza del uribismo en Caldas, y el diputado liberal Jorge Hernán Aguirre.
En primera vuelta, un grupo de liberales de la cuerda de Castaño, entre ellos su hermano Néstor, estuvieron moviéndose por Duque, y según dos fuentes que lo saben de primera mano, la gente del alcalde Cardona también lo hizo, según le confirmaron a la silla dos políticos cercanos a Castaño y el alcalde. A partir de la segunda, Castaño se fue de frente con el uribismo, se puso la meta de alcanzar los 270.000 votos, y los superaron hasta llegar a los 283.000, moviendo sus líderes en los municipios y en los barrios de la capital. Con esa victoria, Castaño y Cardona abonan terreno para seguir en la alcaldía el próximo año, y, en una alianza que puede cocinarse con el uribismo y que ya quedó sembrada en las presidenciales, la gobernación de Caldas. Federico Gutiérrez. El alcalde de Medellín es uno de los ganadores de estas elecciones no solo porque tiene raíces en el uribismo, sino porque quienes ganaron son sus amigos de siempre en la política. Gutiérrez gana con quienes lo apoyaron en sus dos campañas a la alcaldía, por la U en 2011 y por firmas en 2015. La senadora Paola Holguín, el representante que ahora suena de ministro Federico Hoyos, y el congresista que puede ser uno de los posibles sucesores, Alfredo Ramos Maya. Su cercanía con el Centro Democrático se notó entre la primera y segunda vuelta, cuando casi se cocina el refuerzo de parte suya a la campaña de Duque a través de 3 de sus secretarios de despacho, que se reunieron con ella en Bogotá. Aunque esa movida no se concretó, según le confirmó a la silla un congresista uribista que lo sabe de primera mano, nos lo dijo así: el candidato de Fico es Duque. Más allá de esa cercanía, que puede convertirse en una vía directa para la continuidad de su administración en 2019, Gutiérrez gana porque el nuevo presidente se comprometió desde la campaña a meterle recursos al tranvía de la 80, el megaproyecto que el alcalde quiere arrancar a construir antes de terminar periodo, porque tiene un gobernante que elogia la forma valerosa como ha combatido la criminalidad en la ciudad y porque con sus propuestas para Medellín le da el ok a la forma como ha manejado temas claves para la ciudad como la calidad del aire y la infraestructura. El Mira. El Mira creció como fuerza política porque, además de que logró poner por primera vez congresistas paisas en marzo a Aide Lizarazo, Quindiana, y Jacqueline Tolosa, antioqueña, ambas con más de 20.000 votos en Antioquia, Risaralda y Quindío, y 11.000 en Caldas, ganó visibilidad al apoyar a Duque y mostraron que desde sus iglesias, grupos barriales y liderazgos zonales, pudieron contribuir al triunfo del uribismo. Eso es lo que nos han dicho miembros de la campaña de Duque, más que todo en Antioquia, Risaralda y Quindío. El Mira, desde que hizo acuerdo programático con el uribismo a cambio de su respaldo, estuvo presente en los recorridos, giras del candidato y eventos en plaza pública con sus militantes y feligreses. En Quindío, donde los partidos tradicionales están debilitados por la corrupción, puede entrar a jugar como fuerza de derecha en las elecciones de 2019. En Risaralda, de hecho, ya está sonando un candidato propio para la gobernación, el diputado Giovanni Londoño. Sigifredo Salazar. El gobernador de Risaralda fue uno de los dirigentes que quedaron mejor parados después de estas elecciones, luego de su victoria en el 2015 como todo un santiuribista, de la mano del cacique más fuerte del departamento, Sammy Merega, más el apoyo del Centro Democrático.
Salazar gana porque, a diferencia del varón conservador Meregua, tuvo a su equipo de siempre con Duque desde primera vuelta, pues su verdadera jefe política es la nueva vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, a quien le gerenció la campaña a la presidencia en 2014. Juan Diego Gómez. De los grupos conservadores de la región, el del senador repitente Juan Diego Gómez es el único que estuvo activo de forma visible desde antes de la primera vuelta con Iván Duque, mucho antes de que sus compañeros paisas de bancada lo hicieran. Gómez gana porque fue el único dueño de maquinaria tradicional, 50.000 votos a Senado, que se montó desde temprano en el caballo ganador, y eso puede que le dé más beneficios en la repartija burocrática una vez arranque el nuevo gobierno, si es que Duque lo permite, como mantener la cuota en la Corporación Autónoma Regional del Oriente, Cornare, y más ventaja en el juego de las alianzas para las elecciones regionales en las regiones donde su grupo político es fuerte, como el Oriente y el Suroeste. Los Gaviria Correa. La familia Gaviria Correa, la de la senadora saliente Sofía, y el exalcalde de Medellín y exgobernador Aníbal, ganan con Duque porque ambos se cotizan para el 2019 o para el mando nacional. Tanto así que ambos están en el sonajero para el gabinete del presidente electo. La senadora Gaviria cae parada con su llegada natural al uribismo, como la catalogó a la silla el senador José Obdulio Gaviria, pues se cotiza luego de haber perdido curul en marzo con menos de 20.000 votos. Por su parte, Aníbal Gaviria, que después de salir de la alcaldía en 2015 dio un paso al costado, reapareció en la vida pública días antes de la segunda vuelta presidencial para anunciar su respaldo a Duque, lo cual le da entrada triunfal para el 2019 si decide lanzarse, él o su hermana, como nos han contado off the record 3 personas cercanas al liberalismo de los Gaviria. Ese grupo rojo local es el que menos golpeado queda con las elecciones, dado que, por ejemplo, el grupo del exgobernador y excandidato a la alcaldía de Medellín Eugenio Prieto, quien sonaba para volver a aspirar, estuvo con Vargas y perdió. El senador Luis Fernando Duque se quemó en marzo y salió del ruedo. El representante saliente Óscar Hurtado, que le apostó a De la Calle y volvió a fracasar, o parte de las bases rojas que se fueron por Petro y perdieron también, aunque pueden entrar a jugar en lo alternativo. Los desinflados. Mauricio Liscano. El senador Mauricio Liscano cae con Santos después de las elecciones. Fue uno de los últimos dueños de maquinaria que se montaron a última hora al bus ganador. Como perdió con Vargas, el candidato por el que se fue desde antes de que la campaña presidencial despegara como tal, no tuvo otra opción que regresar a los brazos del uribismo, que lo hizo despegar en la política y que él mismo cambió por el campo de juego en el santismo con el argumento de que las personas pasan, pero las instituciones, se quedan. Aunque mantiene representación en el Congreso a través del nuevo senador antioqueño Juan Felipe Lemos y su papá, Óscar Tulio Liscano, en la Cámara de Caldas, el expresidente del Senado queda golpeado porque no pudo ponerle más de 30.000 votos a Vargas en su bastión, y eso que el excandidato tenía también refuerzo de los salientes Hernán Penagos y Luis Emilio Sierra, también perdedores, pero desde marzo. Liscano tendrá con el uribismo competencia para mantener incidencia en la gobernación el próximo año, que de la mano del liberalismo puede conquistarla junto con la alcaldía de Manizales. Germán Hoyos. Uno de los superpoderosos de Antioquia, el senador de la U. Germán Hoyos,
queda golpeado después de estas elecciones por dos grandes motivos. Primero, Germán Vargas, su candidato a la presidencia, se quemó y no alcanzó los votos, al menos 500.000 votos que esperaba en Antioquia, y no llegó ni a los 100.000. Segundo, que al ser el gran aliado de un expresidente impopular, lo pone lejos de los poderes ascendentes. Aunque tiene garantizada curul desde el 20 de julio para él y su fórmula, la única representante de la U en Antioquia, Mónica Raigosa, Hoyos, no le hizo duda a su adhesión a Duque, que definió una semana antes de la segunda vuelta, y no se movió por él más que por redes sociales, según le contó a La Silla. Con eso queda la duda de si podrá mantener sus cuotas políticas, como la del Departamento de Prosperidad Social que Santos en agradecimiento le mantiene, y si podrá jugar con fuerza en las locales como lo hizo en el 2015, cuando respaldó a los ganadores alcaldía y gobernación. Compromiso Ciudadano. El movimiento fajardista, que tuvo su origen en Antioquia, fue uno de esos actores que perdió ganando, porque si bien su líder se llevó un paquete de 4,5 millones de votos a nivel nacional y 900.000 a nivel departamental, después de la primera vuelta quedó sin cabeza, porque se fue a ver ballenas, y sus votos se dispersaron entre la izquierda y la derecha, los extremos que Fajardo siempre rechazó. Además, una de las patas de la coalición que lo fortaleció, la verde, la de su fórmula vicepresidencial, ya está del lado de la oposición al gobierno. Queda la pregunta de sobre de qué lado quedarán los congresistas de su movimiento a partir del 20 de julio, y cómo va a hacer el fajardismo reviva la postura que se diluyó a partir del 28 de mayo, y que le funcione de cara al 2019, al menos en las capitales cafeteras, porque en su tierra la tiene dura. En las locales del 2015 demostró su debilidad porque su sucesor quedó de tercero para la gobernación y la ficha de Compromiso Ciudadano y exalcalde fajardista Alonso Salazar fue el último para la alcaldía de Medellín. Mauricio Vega. El recién renunciado gerente de la Cámara de Comercio de Pereira, el cargo gremial más importante de Risaralda, pierde con la llegada de Iván Duque por el hecho de ser un consentido del presidente saliente, Juan Manuel Santos. Vega, que con la rosca del gobierno, Santos lo nombró en la junta directiva de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo mandó a gerenciar la campaña del sí a nivel nacional, e incluso sonó como posible heredero del Ministerio de Educación cuando Gina Parodi, su amiga personal, renunció en 2016, logró la inyección de recursos del Estado en la remodelación del aeropuerto de Matecaña y la construcción del Centro de Convenciones de Pereira. Su salida de la Cámara de Comercio para la gerencia de las autopistas del Café es estratégica, pues así evita que el nuevo gobierno, que tiene 3 de 9 asientos en la junta directiva, lo saque o lo cambie por alguien de sus afectos. Carlos Andrés Trujillo. El dueño de la tercera casa conservadora de Antioquia y el senador más votado en el departamento después de Álvaro Uribe, pierde no solo por el fracaso de su candidato, Germán Vargas, en la primera vuelta, sino porque su maquinaria no hizo falta para que Duque fuera el primero en segunda vuelta. Eso hace que el Centro Democrático pueda robarle la alcaldía de Itagüí, su bastión, en el 2019. Como Trujillo, también pierde el clan Suárez Mira de Bello, que ya venía bastante aporreada desde marzo, cuando Olga Suárez se quemó, a lo cual se le suman los cuestionamientos a su hermano, el alcalde de ese municipio al norte del Valle de Aburrá, por llegar al Palacio Municipal con diploma de bachiller falso.
El resto de historia de la quebrada Casa Suárez la contamos aquí. Julián Bedoya. Aunque en general el Partido Liberal se desinfló en las presidenciales, buena parte de él no perdió tanto porque se fue con César Gaviria, para donde Iván Duque para segunda vuelta. El único congresista electo de ese partido en Antioquia que no lo hizo y que le está montando oposición interna a Gaviria con otros 6 senadores fue el nuevo gamonal Julián Bedoya, que así terminó siendo un derrotado. Aunque una parte de su equipo sí lo hizo, según nos dijo el exdiputado de su cuerda, Adolfo León Palacio, Bedoya se quemó en primera vuelta con Germán Vargas y se quedó en silencio para la segunda vuelta, a diferencia de su aliado político, Juan Fernando Cristo, a quien le hizo campaña para la consulta liberal de noviembre de 2017, que se fue de frente con Petro, y de la casa liberal rival, la de su compañero de bancada Iván Agudelo, que sí le siguió a Gaviria el paso. Bedoya pierde, además, con el escándalo que el fiscal aceleró la semana pasada, en que el subdirector del SENA en Caucasia fue capturado por hacerle campaña en marzo en calidad de funcionario. Aunque la fiscalía no ha probado los vínculos del directivo con él, que caiga en líos de presunta corrupción cuando su maquinaria resultó inútil con Vargas, a comparación de hace 4 años con Santos, es un golpe bajo.